Simón, ¿tenés alguna novela turca para presentarnos? No tengo novelas turcas, la verdad, para eso mejor vayan a un canal de aire que seguramente va a haber alguna transmitiéndose en vivo. Pero Pero tenés... sí tengo novedades sobre Turquía en este Bien, momento. llegó el Así que trotamundos. en Trotamundos viajamos a Medio Oriente, digamos el límite natural y social de Europa occidental en este momento. Europa empieza y termina con Turquía, Asia también empieza y termina con Turquía, y África también está muy cerca de Turquía. Por eso es como que todo confluye directamente ahí, precisamente. Y Turquía históricamente ha representado una puerta entre Oriente y Occidente, particularmente por esta característica muy fundamental en su constitución. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en Turquía? Actualmente hay un montón de marchas que se han venido manifestando en contra del presidente actual en este momento, Recep Tayyip Erdogan, perdón si lo pronuncio mal, quien es presidente de la República desde el año 2014. Pero hay que decir que realmente este señor está en el poder desde el año 2003 como la figura del primer ministro. Son muchísimos años. Bastantes años, como ya más de 20, digamos. Y lo cierto es que Turquía anteriormente a 2017 era una república parlamentaria, pero pasó a ser una república presidencialista justamente para fortalecer el poder de este señor Erdogan, quien venía concentrando cada vez más influencia dentro de la república. Turquía es una nación que ha vivido muchos procesos históricos, se ha transformado eh, como país. Actualmente solamente tiene 102 años, el país moderno de la República de Turquía en este momento solamente tiene 102 años de existencia. O sea, Claro. no estamos hablando de un país como podría ser Europa en general, digamos. Es menos que lo que tiene Argentina. Sí, la Turquía moderna estamos hablando. Claro, sí, Porque sí. Hay la, mucha historia turca. hay mucha historia en Turquía. Y es uno de estos partidos quienes quieren hacerle frente a el presidente Erdogan, en este caso, que es el Partido Republicano del Pueblo, el CHP, que vendría a ser como la socialdemocracia de allá. Eh, Justamente la gota que rebasa el vaso dentro de estas manifestaciones es el encarcelamiento del líder de la oposición, quien era alcalde de Estambul, y para que tengan una dimensión de lo importante que esto es, Ekrem İmamoğlu. Estambul es el distrito más poblado y el que mayor visibilidad tiene dentro de todo el país de Turquía, en este caso. Claro. Entonces, quien gobierna Estambul básicamente logra catapultar de alguna forma como un posible candidato a cargos públicos mayores, en este caso la presidencia. Fue el caso de Erdogan cuando se postuló para ser primer ministro en el año 2003, antes era alcalde de Estambul. Y de hecho el haber perdido el distrito de Estambul le significó también una derrota simbólica a Erdogan, porque se empezó a ver debilitado su poder y empezó a radicalizarse incluso más su partido, que ya era una derecha relativamente conservadora, pero que mantenía como ciertos consensos con distintos frentes en este caso. ¿Y este conflicto de qué va? Por lo cual eh, llevan a la cárcel al alcalde de Estambul. Esto vendría a ser como como un detonante que moviliza a todas estas masas desde una manera que no se habían manifestado desde hace más de 10 años inclusive. Se le acusa de, sin fundamento, claro, sin fundamento contundente, de corrupción y de incitación al terrorismo, cosa que no tiene ninguna prueba que lo fundamente efectiva, pero los manifestantes argumentan con que esta figura de İmamoğlu es la única figura que puede significar un candidato fuerte para la oposición Claro. al gobierno de Erdogan, que en las últimas elecciones, por cierto,
apenas llegó a la presidencia con un margen del 2% de diferencia con respecto al partido del CHP, al candidato del CHP. No se había presentado en ese momento İmamoğlu a la presidencia, pero justamente Erdogan ganó las elecciones con una mínima diferencia de votos. Claro, es como un modus operandi de la derecha que vemos en muchos países para mantenerse en los lugares de poder. Así es como una argumentación de lawfare, más o menos, Claro. pero aplicado en este caso a Turquía. ¿Por qué es tan importante en este momento hablar de Turquía? Porque yo siento que es como una síntesis de lo que está pasando en la crisis política a nivel internacional. Se han detenido más de 1.500 manifestantes en este momento, fuertes represiones en el país toda esta semana desde el 23 de marzo, y entre ellos se argumenta con que se está atentando contra la libertad de expresión, porque muchos estudiantes y muchos periodistas han sido detenidos en las calles turcas. ¿Qué está pasando y por qué el presidente se ha endurecido cada vez más? Claramente busca de alguna forma aliarse con sus aliados estratégicos siempre. Se ha beneficiado por la guerra entre Ucrania y Rusia, ha apoyado indirectamente a ambos bandos incluso, y también se ha beneficiado a nivel económico con las exportaciones de hidrocarburos desde Rusia hacia Europa, funcionando de alguna manera como un intermediario Claro. entre ellos. Pero a su vez la economía turca se ha estancado al punto en el que la inflación se ha disparado considerablemente y los habitantes ya no viven en las mejores condiciones. Y por otro lado, también el proceso de adhesión de Turquía hacia la Unión Europea se ha visto ralentizado. Ya lleva más de 20 años en el poder y el proceso de adhesión arranca desde incluso antes de que se conformara la Unión Europea. Entonces vemos como que Turquía no se ha podido de alguna manera amalgamar a los intereses democráticos de la UE. Por el contrario, Erdogan ha tomado una postura cada vez más autocrática y cada vez más islamista, porque lo cierto es que la oposición, el CHP, ha tomado una postura más laica a la hora de definir su proyecto de país, y también una postura que por lo menos en lo discursivo aboga por una pluralidad de voces. Es importante destacar esto. Y también otro papel muy importante no es el papel que juega Turquía a nivel internacional. Integra a los BRICS, también ejerce presión militares a los países que tiene más cercanos, limítrofes de Medio Oriente, que serían los que antes conformaban parte del Imperio Otomano, como una forma de querer reflotar la idea de ejercer ese poder de influencia y poner a Turquía como un bastión de lo que supo ser alguna vez hace más de 100 años. Claro. Así que bueno, esta figura de Erdogan se ha radicalizado muchísimo más, al punto en el cual lo vemos no queriendo dar el brazo a torcer, reprimiendo fuertemente a los manifestantes, y ahora también encarcelando a líderes opositores que le quieran hacer frente en las elecciones. ¿Qué tenemos entonces para decir en todo esto? Un poco se parece a Argentina. En algunas cosas En encuentro, Sí. sobre todo en la crisis económica, los precios que se disparan, la persecución a los opositores. Sí, yo también, no sé si puedo opinar. Sí. No, también pienso que como que todo, justo hoy estuve en un espacio en el cual se debatió bastante de geopolítica y comentaban de que, como esto, ¿no? Lo que vos decís, de qué está pasando también a nivel global y que es como, parece que en todos lados es inmanente la guerra. Me contaba una chica de España que hace poquito se le pidió a la población de España que empiece como a guardar reservas de alimentos porque puede ser inminente un estallido bélico. Como siento que hay un montón de todo eso flotando en aquel lado del mundo, ¿no? Como vos has traído, siempre traes comentarios en tus columnas de distintos lugares y pienso un poco eso, ¿no? Que es la coyuntura, como que amenaza algo así. A nivel internacional estamos viviendo una crisis política y económica muy fuerte,
y esto ha golpeado obviamente las economías del mundo. Turquía no es la excepción. Inclusive, estando fuertemente arraigada al comercio internacional, teniendo lazos muy buenos con economías que van desde Europa hasta Rusia, China, Estados Unidos y África, es evidente que inclusive esto no es suficiente para no consolidar la vía democrática de su líder en este momento presente bajo un régimen que se parece cada vez más a una autocracia. Claro. No tanto una presidencia democrática, sino una dictadura. Así que Sí, estaba viendo en las noticias que también desde el gobierno de Turquía dicen que los manifestantes están abusando del derecho a manifestarse Ah, como un justificativo para reprimir. claro, es bien de la ultraderecha Sí, mundial que totalmente. se están bajando esas líneas, ¿no? Por decirlo Como de que alguna manera. cada vez más la ultraderecha se está como o está abandonando su discurso democrático. Como ya no es tan amiga de las democracias, y bueno, nada, están mostrando Autoritarismo. sí, un se está autoritarismo más viendo fuerte. cada vez más autoritario, total y completamente. Ya no le sirven tanto las democracias. Así es. Bueno, esta fue mi columna sobre Turquía. Me en este encanta, momento. me encanta que nos lleves a viajar por el mundo, Trotamundo Simón. Bueno, nada, dentro de poco tendremos más noticias de muchas partes del mundo. Esperemos que estas protestas no sean tan reprimidas por el gobierno. De hecho, se formó una comitiva para justamente ir a marchar en conjunto desde el próximo sábado, o sea, mañana mismo. Ah, Van a estar manifestándose todo el país. Probablemente haya una concentración masiva de gente ahí. Mandamos apoyo ahí para el pueblo de Turquía y los entendemos, la verdad. Los entendemos. Sí, Mm. totalmente. Así que bueno, apoyo al pueblo turco en este momento que está pasando una crisis política bastante fuerte. ¿Escuchamos un temita? Escuchamos un tema.